Bueno, entonces, ya vimos en la clase anterior cómo ocurre el reconocimiento del sistema inmune innato, cuáles son los mecanismos humorales, y hoy vemos para mí lo más interesante, lo más divertido, que es mecanismos celulares, ¿sí? Cuál es la función de cada tipo celular en el sistema inmune, siempre hablando por ahora del innato. Dentro de los mecanismos efectores celulares vamos a tener principalmente células polimorfonucleares. Cuando hablamos de células polimorfonucleares nos juntamos o agrupamos en la misma bolsa los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. En su conjunto se llaman células polimorfonucleares porque si las vemos en el microscopio con una tinción común y corriente, vemos que tienen justamente núcleos poliglobulados, ¿sí? Tiene varios lóbulos o varios núcleos de formas diferentes. ¿Vieron que al microscopio alguna vez hicieron frotis? No sé si Sí, en taller de laboratorio 3. Bien, cuando ustedes hacen el frotis vieron que se notan cuáles son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Son los más fáciles de clasificar por justamente la forma que tienen sus núcleos y dependiendo la coloración y el tipo de gránulos que tienen, ahí decimos, bueno, este es un basófilo, este es un eosinófilo, este es un neutrófilo. Cuando hablamos de polis, en general hablamos o de los tres en particular, o muchas veces nos olvidamos de basófilos y eosinófilos y hablamos de los neutrófilos como polis o polimorfonucleares, medio que indistintamente, básicamente porque su gran mayoría son neutrófilos, ¿sí? Los basófilos entonces van a tener gránulos específicos que van a contener mediadores que son vasoactivos, es decir, la degranulación o la liberación de este contenido lo que va a hacer es que los vasos se expandan o haya una vasodilatación, ¿sí? Por eso son vasoactivos. Y generalmente van a estar involucrados en la defensa frente a parásitos, y una contraparte de su funcionalidad que no nos gusta, pero que está en algunos casos, es la alergia. Primer error común que por algún motivo todo el mundo dice cuando alguien les pregunta para qué sirven los basófilos, me dicen para la alergia. Los basófilos son las células involucradas en la alergia, pero no es un mecanismo útil. Si nosotros no tenemos basófilos para tener alergia, nosotros no queremos tener alergia, es la contraparte patológica de una respuesta normal. Entonces, la idea de los basófilos siempre es que van a defenderse contra parásitos o contra células o contra infecciones, perdón, que son demasiado grandes para poder ser fagocitadas. Entonces, la función es liberar el contenido. La contraparte es que en algunas personas, que vamos a ver después, tienen características genéticas y fenotípicas particulares, eso puede llevar a procesos alérgicos. ¿Sí? Pero no es la función de los basófilos. No sé, porque es como que a todo el mundo le queda que si tenés los basófilos elevados tenés alergia. Entonces, siempre van a estar para el lado de protección, con la contrapartida de que en casos de activarse frente a alérgenos o frente a antígenos que no son patogénicos, es decir, contra antígenos inocuos, puede darnos alergia, y pueden estar en algunos casos también dirigidos contra antígenos propios o generar autoinmunidad, ¿sí? Tenemos que tenerlos bastante en línea, los basófilos, porque tienen funciones muy inflamatorias. Después tenemos los eosinófilos, que también están involucrados en la defensa frente a parásitos, y son principalmente moduladores de la respuesta de otros tipos celulares. ¿Sí? Además de secretar en sus gránulos distintos efectores, tienen citoquinas que modulan la activación del sistema inmune innato por un lado, como contra neutrófilos, macrófagos y células de los mastocitos, como incluso pueden regular funciones del sistema inmune adaptativo. Entonces, básicamente van a ser moduladores y mediadores de la respuesta, principalmente contra parásitos. Y obviamente los neutrófilos, que son las más conocidas, los granulocitos más conocidos y más abundantes, son principalmente contra bacterias extracelulares, es decir, bacterias que se van a ubicar en las ubicaciones extracelulares o en regiones fuera de las células. Y normalmente podemos difundir o podemos considerar dos pools, lo que se conoce como pool circulante, que es el pool que se encuentra en circulación dentro de los vasos sanguíneos, y lo que se conoce como pool marginal. El pool marginal es tanto los neutrófilos, que están en las paredes, pegados, esperando extravasarse, como los neutrófilos que ya se extravasaron. ¿Sí? Cuando hablamos de pool marginal o pool circulante, tenemos que tener en cuenta las dos localizaciones posibles de los neutrófilos. Los neutrófilos siempre van a estar únicamente en tejidos infectados o inflamados. ¿Sí? No están normalmente como residentes.
Van a llegar a los tejidos llamados por estímulos inflamatorios. Entonces, del pool circulante van a movilizarse hacia el pool marginal. Y no van a egresar nunca de los tejidos. Una vez que cumplen su función, tanto eosinófilos, basófilos como neutrófilos mueren en el lugar de infección y van a tener que ser eliminados o retirados por otros tipos celulares que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ninguno va a salir de los tejidos. Los neutrófilos tienen 3 grandes mecanismos de acción. Lo que se conoce como degranulación, que es simplemente la movilización de todos sus gránulos hacia la pared, hacia la membrana en realidad celular, y liberación hacia el exterior. La fagocitosis, que es ingresar a los microorganismos y eliminarlos dentro del propio neutrófilo. Y lo que se conoce como netosis, que es básicamente las formaciones de grandes redes extracelulares, básicamente de cromatina, en donde la eliminación de los microorganismos va a ser en el exterior celular dentro de esa red de contención. Entonces, la degranulación siempre va a ocurrir en pasos. Nosotros tenemos en polimorfonucleares 3 tipos distintos de gránulos. No son, al microscopio nosotros los vemos normalmente como todos iguales, pero si analizamos las características que tienen, son 3 grandes familias. Los gránulos primarios, ¿sí? Los gránulos secundarios y los terciarios. Obviamente, el orden de liberación es ese. Primero los gránulos primarios, después los gránulos secundarios y después los gránulos terciarios. ¿Por qué nos sirve a nosotros en el laboratorio saber esto? Porque nosotros podemos medir en superficie cuáles son las moléculas que presentan y saber qué tan activo estuvo ese polimorfo nuclear, qué tanto se activó y qué tanto degranuló. Qué tanto se activó por un lado y hace cuánto tiempo. Si yo agarro respuestas muy cortas, solamente le doy tiempo, por ejemplo, a analizar la respuesta primaria. A tiempos más prolongados ya puedo tener respuesta primaria, secundaria e incluso terciaria. ¿Sí? Obviamente estas... ¿Profe? Sí. ¿Cómo, o sea, los miran en el microscopio y se fijan qué gránulos tienen? No. Lo vamos a ver la clase que viene en técnicas. No sé si alguna vez escucharon hablar de citometría de flujo. Vamos a hablar con mucho detalle. Va a ser la vedette nuestra de Inmuno. Inmuno manejamos prácticamente todo con citometría de flujo, que lo que te permite hacer es mirar en superficie o dentro de la célula antígenos específicos o cosas muy específicas. Por ejemplo, la expresión de algunas moléculas. En este caso, por ejemplo, sabemos que si hubo una exocitosis o una degranulación de gránulos primarios, se va a expresar en membrana una molécula, una proteína que se llama CD63. Entonces, con esa técnica, nosotros podemos medir cuánto CD63 tiene en la superficie celular ese polimorfo y decir, ya degranuló o todavía no degranuló. Todo esto vamos a necesitar técnicas muy sensibles, porque no se pueden hacer a simple vista, no se pueden hacer microscopía clásica. Al microscopio yo no veo moléculas, veo como estructuras mucho más grandes. Los gránulos, o sea, todo el tiempo están los 3 o como que se van generando, porque viste que, o sea, están los dibujitos ahí, o sea, están en algún momento en el neutrófilo, están los 3 tipos de gránulos. El neutrófilo normalmente tiene los 3 tipos de gránulos y lo que hace es ir liberando o movilizándolos hacia la superficie en oleadas. Entonces primero movilizan los primarios, después los secundarios y después los terciarios. Todo eso dependiendo de cuál estímulo tuvo en cuanto a intensidad y en cuanto a tiempo. ¿Sí? En algunos casos además puede estar sintetizando gránulos nuevos, pero en general los tiene prearmados, como almacenados, y solamente es una liberación rápida. Listo. Dentro de estos gránulos, obviamente cada tipo de gránulos va a tener distintas enzimas hidrolíticas o distintas enzimas y proteínas necesarias para la respuesta. No es necesario que se acuerden cuáles son las proteínas en cada gránulo, ¿sí? Solamente que se acuerden que hay un orden en la degranulación y un orden en la acción de los polimorfos. ¿Bien? La clase de técnicas va a estar entretenida si nunca vieron, sí. La segunda función efectora más preponderante dentro de los fagocitos es obviamente la fagocitosis, ¿sí? Por eso reciben su nombre. Los polimorfos, como los macrófagos,
son lo que se conoce como fagocitos profesionales. Su función principal es fagocitar. ¿Se acuerdan que la fagocitosis siempre arranca con la extensión de pseudópodos alrededor del objeto que se quiere fagocitar? Se genera una vesícula, esa vesícula ingresa, y una vez que ingresó en la vesícula, lo que ocurre es que se fusionan esas vesículas con gránulos que están en el citoplasma, o con lisosomas que están en el citoplasma, ¿sí? Y se elimina por mecanismos que son independientes del oxígeno, en este caso bacterias, por ejemplo. En el caso de los polimorfonucleares, los mecanismos independientes del oxígeno implican la fagocitosis y la unión de estas vesículas con los gránulos específicos y los gránulos que se conocen como azurófilos. Así que todos estos van a tener enzimas hidrolíticas. Entonces, básicamente hay una hidrólisis de la bacteria dentro de una vacuola del polimorfonuclear. Además de los mecanismos independientes del oxígeno, tenemos lo que se conoce como mecanismos dependientes del oxígeno. ¿Por qué se llaman dependientes? Porque vamos a necesitar especies reactivas de oxígeno. No sé si ustedes se acuerdan, el oxígeno cuando está en su forma de peróxido es altamente reactivo. Y básicamente va a eliminar y va a reaccionar con todo lo que haya a su paso. Entonces, los polimorfonucleares tienen una enzima particular que se llama NADPH oxidasa, que únicamente frente a la activación de estos neutrófilos se va a unir y va a tener funcionalidad. Y lo que va a hacer es generar lo que se conoce como anión superóxido. Este anión superóxido se puede transformar en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada para nosotros en el lenguaje más coloquial, y esta agua oxigenada lo que va a hacer, o estas especies reactivas de oxígeno, lo que van a hacer es eliminar a las bacterias porque van a oxidar absolutamente todas las moléculas que tiene la bacteria. Y entonces, la fagocitosis tiene dos caminos. Una vez fagocitado el microorganismo puede eliminarse por mecanismos dependientes o por mecanismos independientes de oxígeno. ¿Sí? O por ambos. En general suele ocurrir que pasan ambos. Y por último, en los neutrófilos, la producción. Y si ocurren ambos, ¿de qué depende que ocurra uno u otro? O sea, ¿es como el mecanismo, o sea, tienen los dos y utilizan los dos, o es más efectivo uno o el otro? En general, hay algunas bacterias o hay algunos microorganismos en particular que suelen activar más la NADPH oxidasa que la de granulación, por ejemplo. Hay algunos PAMP que están encargados más de llevar todos los mecanismos hacia los dependientes o hacia los independientes de oxígeno. Es como muy dependiente del microorganismo que ingresó. Pero pueden ocurrir, en general siempre ocurren las dos en un nivel basal y hay una que actúa más que la otra. Okay. Eso depende mucho, por ejemplo, nosotros cuando todavía estaba en la parte de infecciosas, teníamos bacterias que no activaban, por ejemplo, mecanismos dependientes de oxígeno, no había forma de activarlos. Vos lo ponías y los neutrófilos las mataban, las eliminaban, pero nunca armaban especies reactivas de oxígeno. Y otras bacterias que en cuanto la ponías, listo, activaban y tenías un montón de especies reactivas de oxígeno. Mira, okay. ¿De este tema alguna otra duda? Sí, perfecto. Bien, entonces después tenemos como último mecanismo de los polis, van a ver que siempre normalmente los decimos como polimorfonucleares o neutrófilos, es la producción de NETs, que son estas trampas extracelulares o redes extracelulares de neutrófilos. Son compuestas principalmente por cromatina y proteínas asociadas. ¿Se acuerdan que la cromatina es la estructura formada por el ADN más proteínas que le dan estructura? Entonces, lo que hace básicamente es liberar ese contenido nuclear al exterior celular, generando una red altamente pegajosa. Y en esa red altamente pegajosa va a pegar bacterias que estén de forma extracelular que no haya podido contener, y a su vez va a liberar lisosomas y otras proteínas citoplasmáticas que van a favorecer la eliminación de esos microorganismos en el exterior celular. Y entonces va a formar una red de contención que va a atrapar a los microorganismos y va a mediar su eliminación extracelular. Obviamente estamos liberando enzimas hidrolíticas al exterior celular. ¿Qué les parece que va a pasar con el tejido circundante? Y va a sufrir algún daño. Sin duda, esto es altamente dañino para el exterior. Entonces, esto ocurre en algunos casos particulares,
y tiene que estar muy regulado, y enseguida tienen que venir otras células a contener esa infección y a limpiar esa zona para evitar el daño desmedido, por ejemplo, de matriz extracelular, de células de parénquima y todo lo demás. ¿Sí? Los polis son altamente reactivos y tienen que estar muy controlados, porque cualquier cosa que se vaya un poco de control va a generar mucho daño. Y a esto es a lo que nos llamamos al daño también asociado a la inflamación. Todos estos son mecanismos normales que ocurren en una inflamación. Y está bien que ocurran porque los necesitamos, pero siempre controlados. ¿Sí? De hecho, el paper como que tenemos como seminario para discusión de trabajos es justamente de cuándo describieron las NETs. Y un par de experimentos de cómo funcionan. Entonces, la netosis va a ocurrir de dos posibles vías. Lo que se conoció siempre como la netosis, como el proceso de formación de NETs, conocido normalmente como netosis, que básicamente los neutrófilos se activaban, definían, por alguna señal que todavía no se conoce del todo, que en lugar de fagocitar y eliminar dentro de la célula no lo podía hacer, entonces iba a tener que hacer NETs, iba a tener que eliminar de forma extracelular y básicamente explotaba, que al explotar liberaba todo su contenido, incluyendo cromatina. Este es el primer mecanismo descripto de netosis. Hoy también está descrito un segundo mecanismo, que es lo que se conoce como netosis vital, en la cual los neutrófilos, una vez que forman estas NETs por exclusión dirigida de su material genético, quedan igualmente vivos y pueden incluso hasta fagocitar en el otro extremo. ¿Sí? Todavía no se describieron los dos mecanismos. Obviamente el de netosis vital es mucho menos común que el de netosis por estallido, por así decirlo, y todavía se está estudiando qué es lo que lleva un mecanismo u otro. ¿Dudas con las NETs? Son bastante fáciles y son re lindas para ver en el microscopio. Se ven así. Esto, si lo ven, lo vamos a hablar cuando veamos microscopía. Tenemos en verde todo lo que es membrana celular y contenido citoplasmático, y en rojo normalmente tenemos ADN. Entonces las zonas que están en amarillo es la combinación de las dos cosas, es que estoy viendo a la vez proteínas citoplasmáticas y ADN. Entonces, este es un polinormal, antes de ser activado, vemos cómo se va activando, y lo primero que hace es aumentar el tamaño de su núcleo, desorganizar su núcleo, descondensar su cromatina y después directamente eliminarla hacia el exterior. En este caso, este todavía no terminó de excluir todo su material, este sí. Y este ven que ya no le queda nada dentro, esa célula ya no está viva, no es vital. Este está en camino de... Bien, hasta ahora entonces polimorfonucleares. Ahora pasamos a el otro tipo de célula fagocítica profinacional, pero que es mononuclear, que son los macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos normalmente se encargan no solo de la fagocitosis de células o de microorganismos, microorganismos extracelulares y microorganismos patogénicos, sino además son las células encargadas justamente de la eliminación de células muertas en condiciones normales. ¿Sí? En nuestro organismo saben que todos los días se mueren miles de células por apoptosis, básicamente porque ya estaban senescentes, ya estaban viejas, por algún motivo perdieron algo del ciclo celular y tuvieron que morirse. Los macrófagos son las encargadas de eliminarlos sin que eso se convierta en un problema. ¿Sí? Además de ser fagocitos, tienen otras funciones que van a depender mucho del lugar en donde están. Tenemos macrófagos especializados en algunos tejidos. Por ejemplo, los macrófagos que se encuentran en hueso tienen un nombre particular y básicamente se van a estar encargados de la regeneración del hueso, ¿sí? Los procesos de osteogénesis y osteólisis. Además vamos a tener fagocitosis, van a estar siempre involucrados en procesos de sanado o cura de heridas y la regeneración de tejidos. Y además tienen funciones de presentación antigénica, que las vamos a ver cuando veamos el link con inmunidad adaptativa. ¿Sí? Entonces, los macrófagos funcionan tanto en patogenia o en infecciones, como en condiciones normales, con funciones diferentes. De hecho, hoy sabemos que hay más de un perfil de macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos se pueden ir hacia un perfil conocido como clásico o M1, que son los perfiles más proinflamatorios, que van a estar más asociados justamente a la fagocitosis y acciones microbicidas frente a infecciones, o hacia lo que se conoce más como macrófagos alternativos o M2,
que son los más encargados de liberación de factores de crecimiento, de citoquinas incluso antiinflamatorias, que van a estar asociadas a la vuelta a la homeostasis, la reparación de tejidos, en muchos casos la fibrosis de los tejidos, que justamente es un efecto perjudicial, pero siempre están como más asociados a las vueltas a la homeostasis. Si nosotros siempre en inmuno vemos cómo todo se activa, es muy importante que una vez activo, vuelva a sus estados basales. Si tenemos que volver siempre a un estado de homeostasis porque no podemos vivir inflamados. De hecho, vivir inflamados es en sí mismo una patología. Entonces, la fagocitosis por parte de los macrófagos no solo le va a permitir eliminar a los patógenos o eliminar a los microorganismos, ya sea por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno, sino que además le va a permitir presentar antígenos microbianos o antígenos patogénicos a la respuesta inmune adaptativa en los tejidos. Los macrófagos van a ser los encargados de que cuando lleguen los linfocitos, decirles, mira, esto es lo que estuvo, te vuelvo a mostrar lo que ya viste y volvete a activar en tejido. ¿Sí? ¿Como las células dendríticas, profe? Bien, las células dendríticas hacen lo mismo, pero en órganos linfáticos secundarios, y tienen un poco más de importancia las células dendríticas. Las células dendríticas van a ser las que le van a decir a los linfocitos naive, que nunca vieron nada, que se activen y que se perfilen hacia un perfil efector. Los macrófagos van a agarrar esas células T que ya tuvieron su contacto con las células dendríticas, que ya se activaron, que ya proliferaron, que ya se pusieron funcionales, y decirles, bueno, acá te tenés que volver a activar, y acá tenés que cumplir tus funciones efectoras. ¿Sí? Sí. Por eso en general cuando hablamos del link entre inmunidad adaptativa e innata siempre ponemos primero las dendríticas. Pero la forma de esa comunicación es muy muy parecida. Y además los macrófagos son uno de los principales productores de citoquinas inflamatorias y quemoquinas. ¿Se acuerdan de la tríada inflamatoria? Que básicamente lo que va a hacer es generar proteínas de fase aguda y activar la inflamación a nivel local y sistémico. Va a también generar factores de crecimiento que va a decir, bueno, necesito más neutrófilos, por ejemplo. Entonces, además de llamar a los neutrófilos que tengo, induzco en médula ósea que se generen más neutrófilos. ¿Cómo? Secretando los factores de crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, secreto GM-CSF, que es el factor de estimulante de colonias granulocíticas. Si yo tengo más GM-CSF, en médula, cuando llegue esa señal a médula, en médula ósea van a decir, bueno, todos los progenitores que tengo, bueno, la gran mayoría va a ir a neutrófilos, en lugar de ir a linfocitos o en lugar de ir a mieloides. ¿Sí? Y además, bueno, siempre pueden secretar citoquinas antiinflamatorias y quemoquinas para reclutar más células hacia los sitios de inflamación. Entonces, básicamente los macrófagos van a estar encargados de orquestar toda la respuesta inmune dentro de los tejidos inflamados. Como les mencionaba anteriormente, entonces vamos a tener distintas subpoblaciones de macrófagos. Por un lado, subpoblaciones dependiendo de dónde se encuentran ubicados. No es lo mismo un macrófago que está en tejido alveolar, es decir, en los pulmones, que un macrófago que está que se convirtió en osteoclasto, que está en los huesos, y que tiene funciones distintas en un hueso. No es lo mismo con los que están en el hígado, que son las células de Kupfer, y no es lo mismo con un macrófago que se encuentra normalmente en el sistema nervioso central, que se transforma en lo que se conoce como microglía. Algunas funciones permanecen y se mantienen, otras funciones son completamente distintas. ¿Sí? Por ejemplo, reabsorción de hueso y la regulación de la reabsorción de hueso únicamente lo hacen los osteoclastos, no lo van a hacer las células de Kupfer, que están en otro lado. ¿Sí? Y además de estas subpoblaciones desde el punto de vista funcional y de localización, tenemos las subpoblaciones bien funcionales en lo que decíamos M1 o clásicos, M2 o alternativos, y en algunos casos los que ahora se conocen como regulatorios, que son antiinflamatorios. Van a ver que en inmuno hay un montón de cosas nuevas todo el tiempo, y además todo hace un poco de todo. Como que normalmente teníamos como una tarea para cada sistema o una tarea para cada célula, ahora vemos que hay un poco de mezcla entre sistemas. ¿Cómo venimos? Bien. ¿Bien? Bien, profe, bien. Sí, sí.
Las otras células mononucleares que nosotros normalmente conocemos son las células dendríticas. Como bien la dijo, creo que fue Steffi la que me preguntó. No la vi. ¿Quién era? Flor, profe. Ah, Flor, perfecto. Bueno, las células dendríticas, entonces, siempre dijimos que son el link entre innata y adaptativa. ¿Sí? Ahora, nosotros en realidad tenemos muchas poblaciones de células dendríticas, que vamos a ir viéndolas a lo largo de la materia. Básicamente, ninguna de las poblaciones que vamos a ver ahora de células dendríticas y al futuro tienen un origen evolutivo común. Lo único que pasa es que son células que forman dendríticas. Entonces no tuvieron, células, perdón, que forman dendritas. Entonces no tuvieron mejor manera que llamarlas células dendríticas. Y vamos a ver que tenemos 4 poblaciones distintas que hacen cosas distintas. No nos mareemos, vamos a ir de a poco. La primera diferenciación entre células dendríticas que tenemos que tener es la diferencia entre lo que se conocen como mieloides o convencionales, que son las células presentadoras de antígeno, que son justamente las que van a estar en la interfase entre lo innato y lo adaptativo, con las células dendríticas plasmacitoides o plasmocitoides. ¿Sí? Estas células dendríticas plasmocitoides, para ustedes, lo importante es que son capaces de reconocer infecciones virales y producir interferones de tipo 1 a mansalva. Concentraciones muy, muy, muy elevadas de interferones de tipo 1. ¿Sí? Esa es para ustedes la función principal de las plasmocitoides. Todas las funciones que vamos a ver después, de activación del sistema inmune, de activación del adaptativo, de perfilado del adaptativo, de inducción de maduración clonal y todo lo demás que vamos a ver, son células dendríticas mieloides o convencionales o dendríticas a secas. ¿Sí? Cuando nosotros aclaremos que son dendríticas plasmocitoides, ahí decimos, lo primero que les tiene que venir a la cabeza cada vez que escuchen la palabra plasmocitoide es un virus. ¿Sí? Es una infección viral y la liberación de interferones de tipo 1. Dentro de las células mieloides o convencionales, que son las más importantes porque son justamente las encargadas de decodificar qué tipo de patógeno entró, por ende qué tipo de inmunidad adaptativa necesito, y transmitir esa información a la respuesta adaptativa, vamos a ver que tenemos también distintos estadios de maduración. No es lo mismo una célula que está recién en los tejidos reconociendo la presencia de una infección, que aquella que está en los órganos linfáticos secundarios, que ya está presentando esa información a los linfocitos. ¿Sí? ¿Ya los mareé o venimos bien? No, bien, profe. Bien, genial. ¿Cuánto Bien, por tarda, ahora profe, bien. en todo ese proceso, más o menos? Perdón, ¿Cuántos son días los que tardan? ¿En que ¿este se- proceso? Sí. 3 o 4 días. Este es uno de los procesos por los cuales siempre la inmunidad adaptativa, está desfasada del ingreso de la infección. Yo voy a tener 3 o 4 días para que las dendríticas reconozcan, maduren y lleguen a los ganglios, y Claro. después un par de días más para que los linfos se activen, proliferen, se vuelvan funcionales y vuelvan a los tejidos. Está bien. ¿Sí? Entonces todo eso más o menos lleva una semana, 10 días. Todo el proceso. Acá estamos más o menos en los 3, 4 días para llegar a maduras. O sea, imaginémonos que la célula tiene que llegar del dedo del pie al ganglio, que en general están o en las rodillas o en distintos lugares. El linfo ese tiene que activarse, tiene que encontrar un linfocito, hacer todas las funciones de diferenciación del linfocito, y ese linfocito tiene que volver a llegar al dedo. En cuanto a distancias, es muchísima la distancia para una célula. O sea, tienen que recorrer todo el cuerpo. Bien, entonces estas son las dendris convencionales o mieloides, que son las que están en la interfase entre adaptativa e innata, y las células dendríticas plasmacitoides entonces van a ser las encargadas de la activación y la secreción de infecciones de tipo viral, frente a infecciones de tipo virales, interferones de tipo 1. Esto se debe a que tienen grandes cantidades de TLR7 y TLR9. ¿Se acuerdan que el TLR7 y TLR9 son dos de los TRLs que están en dónde? En membrana del membrana plasmática o en membrana endosomal. ¿Alguien se acuerda dónde están? ¿Los dos no están?
Los TLR siempre están en membrana, en general los de virales están en membrana endosomal. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por la Porque acción se de los virus. infecta. Porque identifica el virus en el interior de la célula y no en el exterior, como puede ser la identificación de una bacteria. Acuérdense siempre que el interior del endosoma se considera exterior celular. Es una continuidad del exterior celular. Pero si está en la membrana, ¿no apunta hacia afuera? Apunta hacia adentro del endosoma, entonces hacia afuera. Lo que va a estar reconociendo, o sea, lo que hace reconocer en el endosoma es reconocer cosas que se fagocitaron y que estaban afuera. Ah, bien, bien. Alguien había dicho algo más. No sé si estoy equivocado, pero es por la propiedad que tienen los virus de insertar su genoma dentro de las células y por medio de eso poder reproducirse. O sea, sería esa Bien, la si función. fuese por eso, yo necesitaría un receptor que esté adentro del citoplasma. O sea, si yo quiero reconocer un virus que está dentro de la célula porque infectó, yo necesito reconocer el RNA viral o el ADN viral dentro de la célula. Entonces yo necesitaría un receptor citoplasmático. Yo les estoy diciendo que estos receptores son de membrana endosomal. ¿A alguien más se le ocurre? ¿Qué hay más probabilidades? Imaginémonos la célula dendrítica plasmocitoide que básicamente va a estar como célula centinela o vigilante del sistema inmune que está en los tejidos, va a estar todo el tiempo captando cosas del exterior y fagocitándolas. Todo el tiempo, fagocita, fagocita, no importa si hay estímulos, simplemente fagocita y censa dentro de lo que fagocitó, si todo lo que fagocitó es propio o ajeno. Opción 1. 2, que una célula dendrítica tenga un virus que infecte a esa misma célula dendrítica. ¿Qué creen que es más probable que pase? ¿O cómo creen que es más probable que se encuentre con un antígeno? Por la primera forma sería, Perfecto, la primera. Lo según que lo que hace, entendí, recordando lo que usted nos mandó creo que en el video o en la lectura, era que al ser tenía que ver con lo que son endosomas, estas se encontraban dentro de la célula y estos endosomas son, por así decirlo, los organelos dentro de la misma célula. Y son las encargadas de reconocer la fagocitosis, por así decirlo. exacto. La célula dendrítica lo que está haciendo, la plasmacitoide, es todo el tiempo censando en el medio si hay viriones, es decir, si hay partículas virales. No importa si esas partículas virales son capaces de infectarla a ellas o no. Ella reconoce la presencia de virus en el medio extracelular, fagocitando y reconociendo por sus TLRs. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de reconocer virus. ¿Se acuerdan de MDA5 y de RIG? MDA5 y RIG sí eran citoplasmáticos, entonces sí las reconocen como dice Kevin, tienen que esperar a ser infectadas para poder reconocer. La célula dendrítica no hace falta que sea infectada. Es capaz de reconocerlo antes de que se infecten otras células. ¿Sí? Entonces, las respuestas van a ser distintas porque los receptores son distintos. Una célula normal, por ejemplo, pensemos en una célula de hígado, ¿su función es estar viendo si está infectada o no está infectada? No, su función es producir proteínas. ¿Sí? La célula de hígado está haciendo muy linda su vida de célula de hígado y se encuentra con que está infectada y dice, ok, tengo que avisar que estoy infectada. Pero no es mi función principal. Simplemente voy a ir a decir, che, miren que estoy infectada, entonces voy a producir interferones de tipo 1 en cantidades moderadas, leves. Es como que yo voy y digo, che, entró alguien a mi casa, voy a ir a llamar a la policía, pero no soy la policía encargada de ver que en todos mis vecinos estén bien. No me importa lo que pasa en la casa del vecino de al lado. A menos que en la casa del vecino de al lado haya un ladrón y me diga, che, mirá que me están robando, mantener la puerta cerrada. ¿Sí? Las células dendríticas plasmocitoides, en el caso de los virus, son las policías, son los vigilantes. Están todo el tiempo patrullando y todo el tiempo fijándose que todas las casas estén sanas y que no haya ladrones dando vueltas. Más o menos hacen como una requisa para ver si es que encuentran o no encuentran un ladrón. Exacto. Esa requisa es estar todo el tiempo fagocitando el medio extracelular y viendo, ¿hay algo? ¿Hay bacterias? ¿Hay virus? ¿Hay algo? No.
sigo fagocitando. Si hay, prendo las señales de alarma. ¿Sí? Profe, no me quedó claro, y entonces, las partículas, los viriones, los fagocita y ahí los Sí. reconoce? Claro. Lo que hace es fagocitar, y cuando empieza a descomponer el virión, libera la parte de la proteína, que se acuerdan que los viriones son parte proteica y adentro está el RNA, o el ADN, dependiendo el tipo viral. Ellos lo que hacen durante la fagocitosis es degradar esta parte y reconocen el ADN viral que estaba en esa cápside, sin necesidad de que haya una infección. Es simplemente tomé el virión y descubrí que hay un virión. Contra las células normales de nuestro organismo, Ok. que no No, son por del ahí, o sea, sistema. y que... Y no, digo, fagocitan, o sea, ¿cómo reconocen el virión? Tipo, ¿reconocen que es un virión y lo fagocitan o fagocitan lo que está ahí? No, Y digo fagocitan eso? todo. Tienen dos mecanismos, Ah, uno que se llama fagocitosis y uno que se llama pinocitosis, que no es mediada por receptores. Entran todo. Entran medio que lo que venga. listo. Y además hay otros receptores que nosotros no vemos que son fagocíticos. Acuérdense siempre que los toll-like receptors no son fagocíticos. No inducen endocitosis. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió la diferencia entre plasmacitoides y convencionales? Sí. Perfecto. Sí, Convencionales, entonces, convencionales tienen que pensar en presentación antigénica, plasmacitoides, virus y producción de interferones. Después tenemos lo que se conoce como células linfoides innatas o ILC, que son las poblaciones más recientemente identificadas. Decimos recientemente porque se conocen hace muchos años, pero hace dentro de todo poco que se las consideró como un grupo nuevo o novedoso, que vienen también del progenitor linfoide común, es decir, vienen de la familia de los linfocitos T y los linfocitos B, pero no son linfocitos, justamente porque carecen de receptores antigénicos, es decir, no tienen ni BCR ni TCR, carecen de memoria, hasta el momento, hay algunas cosas que son un poco contradictorias, pero hasta el momento mantenemos que carecen de funciones de memoria, no tienen aparte marcadores fenotípicos de células mieloides, es decir, no son células mieloides, y tienen una morfología o similaridad con lo linfoide. Y son básicamente tres grupos de ILC, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, separadas por funcionalidad. El grupo 1 es similar a lo que se conocería como un grupo TH1, que vamos a ver después con células linfocitos T, el perfil de TH1. Están las más conocidas, que son las células NK, que ahora se las considera como células linfoides innatas. El grupo 2, que es lo más parecido a un TH2, obviamente. Y el grupo 3, que es lo más parecido a un linfocito THIC7. ¿Sí? Todo esto va a tener más sentido cuando veamos los perfiles de T. ¿Sí? Pero básicamente son células que vienen del mismo linaje que los linfocitos, que son funcionalmente muy, muy parecidas a los linfocitos, pero se activan de forma distinta, porque no tienen receptor ni T ni B. ¿Sí? A nosotros, en la cursada, la que nos importa, o el prototipo que vamos a estudiar de célula linfoide innata, son las células NK. ¿Sí? Las células NK, o natural killer, son esenciales en la respuesta antiviral contra bacterias y parásitos intracelulares, es decir, que normalmente crecen dentro del interior celular, y en la respuesta antitumoral. ¿Sí? Es decir, van a ser encargadas de eliminar células infectadas o que sean tumorales. Tienen un gran repertorio de receptores, ¿sí? De PRRs, receptores del sistema inmune innato. Obviamente no tienen TCR ni BCR. Y estos receptores pueden ser activadores o inhibitorios. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los distintos receptores acá tenemos en negrita el receptor, quédense tranquilos que no se lo van a tener que aprender, obviamente. En negrita el receptor, y entre paréntesis está qué es lo que reconoce. ¿Sí? Entonces tenemos algunos receptores que al reconocer su ligando generan la inhibición de la célula, o sea que inhiben su activación, la mantienen en estado de reposo. Y otros receptores que al reconocer su ligando van a inducir la activación de las células NK. Por ende,
la activación final de una célula de NK siempre va a depender del balance de señales. Si tengo más activadores me activo, si tengo más inhibitorios quedo en reposo. Entonces, ¿dónde están normalmente estos ligandos? En las propias células del sistema del cuerpo humano, todas, ¿sí? No solo del sistema inmune. La célula NK va a ir tanteando célula por célula y mirando, ¿vos estás infectada o sos tumoral? No, todo bien. ¿Vos estás infectada o sos célula tumoral? No, todo bien. ¿Vos? Vos sos rara. Vos tenés algo que no me gusta. A vos por las dudas te elimino. ¿Sí? Esa es la función de las células NK. Ir todo el tiempo tanteando cómo están las células de nuestro organismo. ¿Cómo las tantean? Entre otras cosas, lo que hacen es mirar si esas células tienen complejo mayor de histocompatibilidad normal o menos. O sea, la cantidad del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen. El complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a verlo en la clase de presentación antigénica, que es básicamente un complejo, un sistema proteico, encargado de presentar antígenos a los linfocitos. ¿Por qué es tan importante? Justamente esos complejos, como estrategia antiviral o estrategia tumoral, muchas veces disminuyen su cantidad. ¿Por qué? Porque es una estrategia para que los linfocitos T no las maten. Si yo tengo una célula que normalmente está presentando antígenos, ¿cómo se llama? Antígenos patogénicos, los linfocitos T van a ser capaces de reconocer que están presentando cosas raras y eliminarlos. Acá lo que hace las NK es, ok, yo no veo qué tipo de proteína tenés dentro de tu complejo. Yo no veo si lo que me estás presentando está bien o mal. Simplemente veo si estás presentándome algo. Si estás como en estado normal de decir, mira, esto es todo lo que tengo, soy una chica normal, no tengo ningún problema, estoy todo bien. Si yo dejo, o sea, te empiezo a esconder antígenos, te empiezo a esconder cosas y digo, bueno, acá hay algo que no está bien, ahí te mato, por las dudas. Porque hay algo que vos no estás bien. Por algún motivo vos no estás cumpliendo tus funciones normales. ¿Sí? Y además tienen la capacidad de reconocer células que están asociadas a anticuerpos. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un receptor específico para la parte constante de la inmunoglobulina G? Que es el FC de tipo 3, que reconocía, o también CD16. ¿Alguien se acuerda? Dentro de las 3 familias que vimos. Bueno, las células NK tienen en su superficie CD16. Entonces va a ser capaz de reconocer células que están opsonizadas por anticuerpos. Es decir, si yo tengo una célula infectada, una vez que ya cumplió la función de su sistema adaptativo, y yo tengo anticuerpos contra el antígeno presentado, las células NK son capaces de reconocer esas células y eliminarlas, ayudando a los linfocitos. ¿Sí? Entonces, básicamente, la activación de cualquier célula va a depender de las señales presentadas. Si yo tengo más células presentando ligandos inhibitorios que ligandos activadores, obviamente esa célula NK va a quedar en estado de stand-by, de reposo, y esa célula va a seguir funcionando correctamente. Si dejo de tener, por ejemplo, ligandos inhibitorios, todas las señales que reciben son activadoras. Por ende, esa célula se va a ir hacia el lado de activación y la célula NK va a eliminar o matar, por ejemplo, a la célula tumoral. Y lo mismo pasa con células estresadas. Las células estresadas en general tienen más señales activadoras que inhibitorias. Por ende, la célula NK va a reconocer que esa célula está estresada y la va a eliminar. ¿Por qué? Porque las células estresadas muchas veces pueden estar neotransformándose. Sí, pueden estar transformándose a células tumorales. Por algo está estresada. ¿Cómo venimos? Profe, estas no mueren, ¿no? Las natural killer cuando atacan, digamos. No, pueden atacar a más de una. Y es como que tienen una vida, tipo, después de un tiempo, en algún momento mueren. O sea, Sí. pueden morir como en la guerra, por así decirlo. Sí, hay 2 cosas que están muy buenas de la pregunta. Una es que una vez que llegan a su tiempo límite, pueden matar determinada cantidad de células y después quedan lo que se llama exhaustas. Las células NK exhaustas se vio que en algunas patologías generan problemas porque son NK que están, pero que empiezan a no funcionar. Sí, es lo que pasa muchas veces con enfermedades crónicas como el cáncer. Cuando veamos cáncer vamos a ver que las células NK están,
pero en un fenotipo exhausto que termina favoreciendo casi a la presencia del cáncer. Y después, obviamente, las que terminan de funcionar, quedan antes de quedar exhaustas, ya dicen, bueno, hasta acá llegué, mueren por apoptosis. Y ahí entran los macrófagos a eliminarlos. Ah, ok, ok. Bien. Pero sí, va a matar a una cierta cantidad de células y después ya como que no puede cumplir más su función. Quedan agotadas. Y una vez que están exhaustas, ya está. No hay nada que las recomponga, digamos. Es lo que están, bueno, muchos de nuestros laburos de laboratorio justamente están tratando de ver si hay maneras de recuperarlas. Algunas cosas mediante drogas se podrían hacer. De forma natural, no. En condiciones normales, no. Pero una de las ideas de los inmunólogos básicos es encontrar mecanismos para revertir estos fenómenos. Uno de esos es el exhausto. Ojalá lleguemos, ojalá lo consigamos. Algún día, algún día. Esperemos. Bien, entonces, ¿cómo matan las células NK? Matan por dos mecanismos. Lo que se conoce como mecanismo secretorio, que básicamente lo que van a hacer es secretar lo que se conoce como granzimas y perforinas. Las granzimas y perforinas van a ser endocitadas por la célula target. En el endosoma las perforinas generan un poro, perforan un poro, por donde puede pasar la granzima e inducir la apoptosis de la célula target, ¿no? Activa las vías de caspasas e induce la eliminación de la célula target. El mecanismo no secretorio lo que hacen es que la célula NK expresa en su membrana Fas ligando. Fas ligando, obviamente es el ligando del receptor Fas, que está en la célula target. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el receptor Fas. Y los receptores Fas y TRAIL son básicamente receptores que se conocen como receptores de muerte. Cuando esos receptores se trimerizan y se activan, inducen la apoptosis de la célula. Entonces, la célula NK va a expresar el ligando para inducir la muerte de la célula target. Obviamente las dos muertes van a ser por apoptosis, tratando de que sean lo menos inflamatorias posibles. Pero de nuevo tienen que venir los macrófagos a comerse esos cuerpos apoptóticos antes de que se descalibre todo. ¿Sí? Siempre que haya apoptosis tienen que venir los macrófagos a eliminar esa célula apoptótica. ¿Profe? Sí. Y desde que cuando hay apoptosis que quedan como esas vesículas ahí en el medio, o sea, ¿cuánto tiempo, tipo, hay un tiempo en el que tienen que ir a como llevarse esos restos o genera problemas, o pueden quedar ahí? Todo lo que sea apoptosis, hay un momento en que, como vos decís, se forman esos cuerpos vesiculares, esas vesículas apoptóticas. Si no son limpiadas a tiempo, eso lo que hace es que ya hay un momento en que no puede mantener más la integridad de la membrana y estalla. Es lo que se conoce como necrosis secundaria. Es una apoptosis que pasó a ser necrosis porque no se contuvo en el momento. Entonces, esto tiene que estar todo muy coordinado justamente con la llegada de los macrófagos para la eliminación de esas células sin que haya necrosis secundaria. Ah, ok. ¿Bien? Excelente, excelente. Bien, y además de estos dos mecanismos, tenían justamente el mecanismo que se conoce como citotoxicidad dependiente de anticuerpos, o ADCC por sus siglas en inglés, que es básicamente la eliminación de células que están preunidas a los anticuerpos. Entonces yo tengo una célula target, que puede ser una célula infectada por un virus, por ejemplo, cuyos receptores B ya los reconocieron, ya hubo una respuesta adaptativa, se genera la producción de anticuerpos, por ejemplo en una reinfección, y yo ya tengo anticuerpos. Esos anticuerpos van a reconocer a los antígenos dentro de la superficie de las células infectadas, va a haber un reclutamiento de células NK, y las células NK con sus receptores CD16 van a ser capaces de reconocer estos anticuerpos y eliminar estas células. ¿Cómo? Las va a eliminar de nuevo, por liberación de granzima y perforina, o incluso también por activación de los receptores de muerte. ¿Sí? La apoptosis es por los mismos mecanismos, lo que cambia es la activación. Acá no hay señalización y balance de señales entre activadores e inactivadores, simplemente hay una activación de CD16. La activación de CD16 es suficiente para eliminar a las células infectadas. ¿Sí? Como siempre, hay subpoblaciones de esto, obviamente. Tenemos dos subpoblaciones de
CD56 o dos subpoblaciones de NK. ¿Cómo diferenciamos las dos subpoblaciones? Por dos marcadores de superficie. CD56, que es el marcador clásico de células NK, y células de CD16. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener una subpoblación que tiene mucho CD16. Es decir, es capaz de reconocer muy fácilmente la cantidad de anticuerpos que están pegados a una célula. Y una subpoblación que es CD16 dim. Bright y dim es justamente en el citómetro por cómo se ven, si brillantes o menos brillantes. Es por cantidades. C16 bright es que tienen mucho C16, C16 dim es que tienen poco C16. Las C16 dim entonces van a tener poca cantidad de C16, entonces son poco sensibles a la presencia de anticuerpos. ¿Sí? Estas, que son muy sensibles, van a ser el 90% de las NK que tenemos en circulación, va a estar en tejidos periféricos, va a estar en mucosas, tienen una alta expresión de granzimas y perforinas, es decir, una alta capacidad citotóxica, ¿sí? Y una alta expresión de CD16. Entonces, la función principal de esta subpoblación es boletear células, eliminar células por apoptosis. ¿Sí? La contraparte, que son las CD16 dim, el 10% restante, va a estar principalmente en órganos linfáticos secundarios, y su función no es la eliminación de células, sino la secreción de citoquinas. Sí, en general tenemos una alta expresión de citoquinas que median las funciones de otras células. ¿Bien? Por ese motivo, además de ser citotóxicas, pueden mediar la respuesta, tanto innata como adaptativa, por la liberación de distintas sustancias y además por la activación o no, mejor dicho, por la interacción con células dendríticas o no. ¿Sí? Sí, pero Genial. Esto se los dejo para después, cuando veamos perfiles T, vamos a ver que este cuadrito tiene todo el sentido del mundo, porque las citoquinas inductoras de cada perfil de ILC, vamos a ver que son prácticamente las mismas que el perfil asociado en los receptores linfoides, ¿sí? En los linfocitos en sí, lo mismo que los perfiles efectores. Se los dejo medio como para la próxima, para que lo vean cuando estén repasando. ¿Quieren hacer una pausa de 10 minutos y seguimos con extravasación? Podemos recargar mate, agua y demás. bueno, Yo respiro un poco y... Dale. Dale. Bien, entonces, hasta ahora veníamos hablando de que todas las funciones celulares, por ejemplo, de los neutrófilos, de los macrófagos, las células NK, ocurren en los tejidos. Nosotros sabemos que esas células se producen en médula ósea. Entonces, ¿cómo llegan del médula ósea hacia los tejidos? ¿Cómo ocurre lo que se conoce como extravasación leucocitaria? La extravasación leucocitaria justamente es la salida de las células del torrente sanguíneo hacia el exterior de los capilares, ¿sí? Hacia los tejidos, para poder cumplir sus funciones. Entonces, obviamente, este proceso es altamente complicado, altamente complejo y coordinado con señales particulares, y que le permiten que las células que están en la luz de los capilares puedan extravasarse hacia los tejidos. Básicamente vamos a necesitar la acción coordinada de citoquinas o quemoquinas, ¿sí? que llamen a las células y le digan desde las concentraciones más bajas, vayan hacia las más altas y le digan, bueno, tienen que venir a esta zona, tienen que venir a esta región, tienen que extravasarse acá. Que el endotelio le permita las señales para pegarse y extravasar, y que también le diga, hey, es acá. El endotelio tiene que estar activado, ¿sí? Para que las células y los leucocitos puedan extravasarse en esa región. ¿Dónde ocurre entonces la extravasación? Ocurre hacia los tejidos, en lo que se conoce como los capilares, que tienen endotelios planos. Simplemente a modo de recordatorio, ¿se acuerdan que el sistema cardiovascular tenemos nuestro motor? Todo lo que sale del corazón es lo que se conoce como arterias. Las arterias en un momento pasan a ser arteriolas, luego a capilares, que es donde ocurre el intercambio gaseoso en los tejidos. Esos capilares luego se van ramificando a vénulas, venas, e reingresan al corazón.
¿sí? No les estoy diciendo nada muy nuevo. Dentro de las arterias tenemos distintas capas musculares y capas endoteliales que los hacen que sean muy gruesas, ¿sí? Son muy gruesas, son contráctiles, son muy gordas. Entonces, en estas regiones no puede ocurrir la extravasación celular porque se deberían atravesar demasiadas capas. Entonces, la extravasación hacia los tejidos ocurre justamente en los capilares. En estos capilares tenemos, si se acuerdan, una única, tenemos la luz del capilar, que es lo suficientemente pequeño solamente como para que pase un glóbulo rojo, tiene el tamaño de un glóbulo rojo, y está acompañado de un revestimiento de una única célula endotelial y después lámina propia. Perdón, lámina basal. La lámina propia es del intestino. ¿Sí? Entonces, en estas regiones es donde ocurre la extravasación. En estas regiones las uniones son lo suficientemente permeables para permitir la extravasación celular. Siempre y cuando este endotelio esté activado. Entonces, en condiciones normales, en las que no tenemos inflamación y no tenemos ningún tipo de factor de reclutamiento, el endotelio se encuentra en reposo. El endotelio en reposo tiene la particularidad de evitar el pegado de los leucocitos. Una de las funciones de la inflamación, una de las consecuencias de la inflamación es la activación del endotelio en los sitios de infección, o los sitios de inflamación. Esa activación lo que va a permitir es que ocurra el proceso de extravasación, que va a constar de 4 partes. Lo que se conoce como rolling o rolamiento, ¿sí? En lo cual tenemos lo que se conoce inicialmente como un tethering, que es como el lentecimiento, ¿sí? De los leucocitos en la luz del intestino, de la luz de los capilares, para que ponga puntero, ¿sí? En la luz del capilar, y van a empezar a pegarse y despegarse de las células endoteliales, ¿sí? Van a empezar a enlentecer su recorrido y hacer lo que se conoce como rolling a través de las células endoteliales. Hasta que llegan a lo que se conoce como adhesión estable, quedan adheridas, firmes en un único punto, y pueden, una vez que ya tenemos lo que se conoce como adhesión estable entre los neutrófilos y el endotelio, pueden ocurrir la transmigración. La transmigración lo que va a hacer es que, en este caso el neutrófilo va a pasar entre células endoteliales, de forma paracelular, ¿sí? Entre 2 células endoteliales. Acá no hay ruptura de la barrera endotelial, ¿sí? Simplemente la célula se va como inmiscuyendo y va entrando entre 2 células. Y rueda ya luego fuera del vaso sanguíneo. Este neutrófilo ya extravasado y puede migrar a través de matriz celular hacia el sitio puntual donde se encuentran, por ejemplo, las bacterias. Este es el proceso general. ¿Dudas? Porque después le vamos metiendo moléculas. No, ¿Dudas se del entiende, proceso? profe. Bien, entonces tenemos siempre rolling, adhesión estable, extravasación y migración. ¿Qué tipo de moléculas vamos a meter? Lo que se conoce como moléculas de adhesión. Si las moléculas de adhesión son moléculas que están normalmente en la superficie celular o en las células del endotelio o en las células de los leucocitos, y que van a mediar interacciones o célula-célula o célula matriz extracelular. A nosotros nos importan básicamente 5 familias. Las caderinas, las CAM o superfamilia de las IG, que van a estar asociadas a cialomucinas, integrinas y selectinas, ¿sí? Entonces, y además de las moléculas de adhesión, también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber quimioatractantes. Los quimioatractantes van a ser las sustancias que van a dirigir la migración celular a lo largo de un gradiente, ¿sí? Las quimoquinas entonces van a dirigir la migración de los leucocitos y van a mediar un aumento en la afinidad de las integrinas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las integrinas van a tener un estado de alta afinidad y un estado de baja afinidad? En condiciones normales de reposo van a estar en un estado de baja afinidad por su ligando, y en reconocimiento de las quimoquinas van a pasar a estar en alta afinidad. Al estar en alta afinidad le van a permitir obviamente una unión mucho más fuerte. En todos los casos las uniones son de tipo no covalentes, ¿sí? Hay unión y desunión, ¿sí? Lo único que importa es que son más fuertes o menos fuertes.
Entonces, Profe, ¿y el número sí, que estaba en la diapo, 115, 726, ¿a qué hace referencia? ¿Al largo? esto, Sí. sí, me quedó de otra clase, no importa, es el peso molecular. Ah, sí. No es necesario para ustedes. Sí van a estar asociadas a números, pero no se van a tener que acordar, se van a tener que acordar un par nada más. Entonces, el proceso de extravasación, como decíamos, son la acción coordinada de moléculas de adhesión y de quemoquinas en distintas etapas. Durante la etapa de rolling o de rodamiento, las moléculas principales involucradas van a ser las selectinas. Las selectinas tienen una baja afinidad siempre por sus ligandos, ¿sí? Entonces las selectinas lo que van a permitir es, como si fuese un velcro, o sea, si yo ruedo una pelota de velcro sobre el endotelio, vieron que va a rodar, pero cada vez le va a ser como más difícil rodar porque tienen uniones tienen uniones que le permiten ir como enlenteciéndose, ¿sí? Entonces, durante el rolamiento o el rolling, lo que va a haber es un enlentecimiento a partir de uniones muy transitorias entre selectinas. Cuando pasamos a la adhesión firme, lo que va a ocurrir es que vamos a tener la función principalmente de las integrinas. Durante este rolling, además van a entrar en contacto con las quemoquinas que van a permitir que las integrinas aumenten más su afinidad. Al aumentar su afinidad, entonces van a poder pegarse de forma más estable. Por eso la llamamos adhesión estable. ¿Sí? O firm adhesion. Esta adhesión firme lo que le va a permitir a la célula es ir como en lo que se llama crawling, que es como que van extendiéndose viendo dónde están las uniones entre células endoteliales. Una vez que encuentran dónde está la unión entre células endoteliales, van a poder moverse por ahí. Entonces, van a entrar entre dos uniones endoteliales para poder atravesar el endotelio, lo que se conoce como la forma paracelular. ¿Qué es esto? Hay una forma que es muy poco común, o muy poco frecuente en realidad, que es lo que se conoce como transcelular, que se genera como un conducto en la célula endotelial que le permite a la célula atravesar la célula endotelial. Sí, pero es muy raro, no suele ocurrir. ¿Bien? Sí, sí. Genial. Bueno, acá les voy a mostrar un videito, creo que se ve. ¿Alguna vez no sé si vieron lo que se llaman timelapse? Que básicamente la idea de un timelapse es que yo saco muchas fotos a distintos tiempos y después compilo todas las fotos en hacer un videito. ¿Sí? Entonces, este es un timelapse in vivo. ¿Qué quiere decir in vivo? Quiere decir que esta imagen es en un ratón que está vivo y funcionando. Se hace de una manera muy particular y tenemos un ratoncito que tiene sus neutrófilos, expresan la proteína fluorescente verde, entonces yo tengo a los neutrófilos en verde, y tiene los capilares marcados en rojo. ¿Sí? Entonces yo tengo marcada el borde de los capilares en rojo y todos los neutrófilos en verde. La idea que van a ver es, acá tienen el tiempo que tarda, y esta es la distancia. Lo que se hace es hacer un pequeño daño con un láser, y un daño estéril sin necesidad de una bacteria, simplemente un daño mecánico con un láser, y ver cómo se reclutan los neutrófilos a la zona de infección. A ver si funciona. Entonces ven que acá normalmente no tienen nada, está normal, y de repente cuando se genera ese daño, se empiezan a reclutar todos los neutrófilos de la zona directamente hacia el lugar infectado. Ven cómo van extravasándose de los tejidos y van luego atravesando toda la matriz extracelular. Todo eso en el cabo de menos de una hora, desde el daño. Que para las distancias de una célula es bastante rápido. ¿Sí? Se ve re claro, profe, mal. Los en vivo así se llama microscopía intravital. Son hermosas, las amo profundamente. Sí, se ve re lindo. Porque tengan en cuenta que este ratón está vivo, después se puede salir y anda por la vida tranquilo, dentro de todo. Un poco fluorescente, pero vive. Bien.
Acuérdense siempre entonces que la matriz extracelular va a funcionar como un sostén que va a permitir la retención de las moléculas dentro de esa matriz. ¿Sí? Y además funciona siempre para la comunicación entre células e intracélulas. Sí, entre otras cosas, disponibilidad de moléculas solubles, señales de proliferación, de diferenciación, etc. Y creo que con eso estamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ya les quemé el bocho. No, por ahora ninguna. Bien. Ahora les subo el videíto este, tienen ya la actividad y el PPT en el campus, para cuando quieran.